Pues revisaremos a grandes rasgos los nuevos criterios acerca del testículo no descendido o el testículo no palpable, que es como normalmente lo descubriremos en la clínica. Rápidamente recordar que las crestas gonadales aparecen al lado de las somitas, ser relacionados al mesonefros, que es una estructura que finalmente va a desaparecer, va a involucionar por arriba del metanefros, que es nuestro riñón normal, y recordar un poquito ese mecanismo de descenso testicular desde estas crestas gonadales, cruza el canal inguinal y desciende hasta fijarse en el escroto. Todo esto fomentado o estimulado por la misma testosterona producida por el feto y factores placentarios que involucran o estimulan al desarrollo del testículo, del gubernaculum testis y favorecen o promueven su descenso testicular. Un principio fundamental que yo le comento a todos mis pacientes es que el testículo tiene que estar en la bolsa escrotal. No que si pase más tiempo, que si suba, baje, no. El testículo desde que nacemos debe, para tener un desarrollo óptimo, estar en la bolsa escrotal. Sabemos que esto es, para que tenga un desarrollo óptimo, debe tener una temperatura más baja que la corporal, entre 1 y 4 grados por debajo de esto. ¿Qué sucede en este desarrollo postnatal? Bueno, básicamente la producción o el desarrollo de las espermatogonias, que se clasifican en dos tipos, la espermatogonia tipo A y la espermatogonia tipo B, que terminan su desarrollo final hasta los 4 años de vida. Veamos que en los primeros 3 meses se forman esas espermatogonias tipo A y hay un estímulo hormonal muy importante alrededor de los 4 meses en los que se produce una falsa pubertad muy importante para el desarrollo final de las espermatogonias tipo B. Entonces, el testículo no descendido finalmente puede tener repercusión en el desarrollo de estas espermatogonias, final de espermátides y espermatozoides en la pubertad. ¿Qué es lo que causa que un testículo no descienda bien? Bueno, se ha asociado al retardo en el crecimiento intrauterino, francamente a la prematurez, exposición a estrógenos, que cada vez debemos ver menos, tabaquismo materno como un factor cada vez más frecuente, ¿sí? Con los riesgos de tener problemas de fertilidad en el futuro y neoplasias, que es una de las entidades con las que más se asusta a los pacientes, de que si no le descendemos el testículo va a tener cáncer, lo cual tiene en gran medida datos falsos. Ahorita los revisamos. ¿Qué incidencia tenemos en recién nacidos de término? La incidencia obviamente es mucho menor, hasta 10 veces menor que en los niños prematuros. Todavía se puede haber un descenso en las siguientes semanas posparto, en los primeros 3 meses todavía puede haber completarse el desarrollo del descenso testicular. En el 1% de los recién nacidos a término puede persistir al año de vida y en un 30% puede ser bilateral. Si tenemos un testículo no descendido bilateral, es muy importante que hagamos una exploración genital completa y si se asocia a hipospadias podemos estar frente a un trastorno de diferenciación sexual, ¿sí? Puede ser congénito o adquirido, en algunas ocasiones asociados a hernioplastías o herniorrafias inguinales, que hay testículos que de pronto pueden ascender por procedimientos en el canal inguinal o por un trastorno en el crecimiento o en el desarrollo del cordón espermático. ¿Qué estructura es fundamental para que logremos el descenso testicular? Un buen desarrollo, una buena formación del gubernaculum testis. Aquí tenemos parte en este esquema que me gustó mucho cómo se expresa aquí la formación del gubernaculum, que va a guiar a través del canal inguinal y finalmente va a fijar a la parte interna, al dartos interno de la bolsa escrotal. Todo esto acompañado de una evaginación del
peritoneo que se fija a la túnica vaginalis y es este famoso proceso peritoneo vaginal. ¿Cómo los podemos clasificar generalmente o clínicamente? Como un testículo no descendido inicialmente, que puede ser palpable o no palpable. Esto depende de la acuciosidad o de la experiencia que tengamos para palpar el canal inguinal y la bolsa escrotal. No es infrecuente que algunos bebés que tienen en el escroto gran cantidad de grasa se confunda con algún tejido gonadal o un testículo y siempre se expresen como que tenía los testículos abajo y el testículo estaba siempre en el canal inguinal. Entonces, mucho depende. Ahorita en la siguiente diapositiva les diré o les expresaré que el testículo puede ser un testículo no palpable por mí, ¿sí? Tal vez yo no tenga tanta fineza para lograr palpar el testículo, entonces si tengo duda, conviene referirlo a alguien que tal vez pueda tener más experiencia. Entonces, el testículo no descendido palpable podemos encontrarlo en la ingle, en el canal inguinal, puede estar ectópico, que es muy raro, pero debemos considerarlo, o testículos retráctiles, que normalmente son testículos que tuvieron un desarrollo normal y por ciertos factores ascienden fácilmente hacia el canal inguinal. Y los no descendidos no palpables, el que sea no palpable no quiere decir que no exista, podemos también encontrarlos a nivel inguinal, ectópicos o en casos severos en el que el testículo puede permanecer, como vimos en el desarrollo, intraabdominales, altos, muy cerca del polo renal inferior, o de plano tener agenesia o testículos evanescentes. El testículo evanescente es aquel testículo que tuvimos la evidencia de que se veía o llegamos a palparlo en la ingle, y de pronto dejamos de palparlo. Y esto, vemos que los testículos no descendidos no palpables involucran el 20%, y de estos un porcentaje bajo pueden corresponder a agenesia o a testículos evanescentes. Entonces quedamos que el testículo retráctil, que es muy frecuente verlo, tuvo un descenso completo, un desarrollo del gubernaculum y del tránsito por el canal inguinal fue normal, sí, pero de pronto lo encontramos en el canal, en el trayecto normal del canal, por arriba del escroto. Esto normalmente se da a un reflejo cremasteriano hipersensible o hiperactivo, que nosotros clínicamente podemos estimular la parte interna del muslo, presionar tantito sobre el muslo y activar el reflejo cremasteriano. Y en ocasiones podemos ver que el testículo asciende a la parte superior del canal inguinal. La diferencia con el testículo criptorquídico, el que de plano no descendió, es que fácilmente podemos regresarlo a la bolsa escrotal, ¿sí? Normalmente estos testículos tienen un desarrollo normal. ¿Cuándo debemos intervenirlos? Cuando esta tabla se me ocurrió un día para no ser ni muy frío para no operarlos, ni muy caliente para operarlos a todos. Les enseño a los papás a explorarlos y les pido que llenemos una tabla para ver qué tanto tiempo pasan los testículos fuera de la bolsa escrotal. Con el principio de que el testículo debe estar en la bolsa, si pasan más del 50% arriba, les recomiendo que les hagamos una apexia. El testículo ectópico es muy raro, la verdad, después de pues ya poco más de 10 años de ejercicio, solamente he tenido un caso de unos testículos alojados en el canal, bueno, hacia el triángulo femoral. Son muy raros, sobre todo, y contralaterales nunca me ha tocado ver uno. Pero bueno, debemos de considerarlos, ¿no? Entonces, testículos no palpables, ya quedamos que los no descendidos no palpables cuentan del 20% del total, y de estos la mitad van a estar asociados al riñón, atorados en la pared o alojados en el espacio retrovesical, que también son muy raros, excepto en casos de trastornos de diferenciación sexual como disgenesias gonadales. De estos, un buen porcentaje van a tener atrofia y 20% van a estar ausentes. Anorquia bilateral es una condición muy rara, pero puede existir, más o menos no supera el 1%. Y de estos puede estar
puede ser bilateral, anorquia total en casos muy raros, o de pronto tener un solo testículo. ¿Por qué sucede esto? Normalmente por problemas vasculares, ¿sí? El cordón espermático de pronto puede ser muy lábil a cambios, a presiones, y esto genera atrofia testicular. Los trastornos de diferenciación sexual, ¿sí? Son trastornos de la diferenciación desde la cresta que hacen que el testículo no se desarrolle bien, no desarrolla ni células germinales ni células del estroma, y normalmente son unidades hipoplásicas, mal formadas, se observan como tejido amarilloso, sin todas las estructuras típicas, sin pared. Entonces, debemos de buscar exposición hormonal, que debe ser poco frecuente, tabaquismo materno, trastornos hormonales o trastornos genéticos en estos trastornos de diferenciación sexual, ¿sí? Síndromes, hay síndromes francamente asociados a testículo no descendido, y uno es el síndrome de Prader-Willi, que es el síndrome de la triada, que es característica la criptorquidia bilateral, con abdomen encino de la pasa y megavejiga y megaureteros. Entonces, fundamental es el seguimiento pediátrico. A todos los alumnos les enfatizamos siempre, les enseñamos a palpar el canal inguinal. En toda visita pediátrica debemos explorar siempre canales inguinales y la bolsa escrotal. El diagnóstico es definitivamente clínico, ¿sí? Hay que aprender a tocar el cordón espermático, que cuando está engrosado puede estar asociado a una hernia inguinal, ¿sí? Y a veces podemos encontrarnos al testículo ahí ubicado en la ingle, ¿sí? La exploración genital, verificar que se haya completado el desarrollo de la uretra para el diagnóstico de hipospadias, o en casos de criptorquidia bilateral con un hipospadias proximal, estar 100% seguros de que estamos frente a un varón y no ante una niña con hiperplasia suprarrenal congénita. Para esto será importantísimo hacer cariotipo y un ultrasonido pélvico en búsqueda dirigida de restos müllerianos o de estructuras müllerianas. Entonces, tenemos un testículo no descendido palpable o no palpable por el explorador. Si yo no lo palpo, lo recomendable es buscar una segunda opinión o irnos a estudios de complemento diagnóstico. Aquí tenemos las evaluaciones de testículos criptorquídicos no palpables, ¿sí? En 3 condiciones. En una criptorquidia pura de un varón que tiene hormonas masculinas normales, que todas sus estructuras son derivados de los conductos de Wolff, y que el testículo está desarrollado pero está fuera de su lugar. Podemos tener al mismo varón pero con ausencia de tejido testicular o anorquia, ¿sí? O el caso que les mencionaba, este es un texto ya un poquito más viejo de la renovación de los términos, pero una niña con hiperplasia suprarrenal o el antes llamado pseudohermafroditismo femenino, que son niñas con 46XY y no hay tejido testicular, sino ovarios y estructuras müllerianas. El ultrasonido es una herramienta de diagnóstico que pues dependerá de quién nos ayude a hacer el ultrasonido. Hay radiólogos pediatras que son muy precisos en la búsqueda de testículos, sobre todo cuando son intraabdominales es muy complicado encontrarlos, pero en manos expertas lo podemos hacer. Sin embargo, siempre se recomienda tener un auxiliar de diagnóstico que nos ayude, nos oriente. Y si no, buscar otras manos. Cuando no tenemos la certeza, tenemos a la resonancia magnética como una alternativa. Aquí podríamos tener un punto de conflicto si someter al niño a una sedación o una anestesia general para una resonancia o valorar hacer una exploración quirúrgica, que la vamos a mencionar más adelante. En la actualidad, el tratamiento del testículo no descendido, la recomendación es hacer el procedimiento a los 6 meses de edad. Si el testículo no descendió y en nuestra vigilancia y seguimiento pediátricos no lo encontramos
en la bolsa escrotal como debe ser, la recomendación actual es realizar un procedimiento correctivo a los 6 meses. Y nos podemos dar un colchoncito de 1 año más, pero no permitir que pase más del 1 año y medio de edad para hacer el descenso testicular. ¿Por qué? Porque se ha visto en estudios recientes que después del año de vida tenemos pérdida progresiva, tanto de células germinales como de células de Leydig, entre los 12 y los 18 meses. Este es uno de los reportes que nos recomiendan o que enfatizan la necesidad de hacer la orquidopexia dentro del primer año de vida. Hay otras alternativas de tratamiento diferentes al quirúrgico, he de comentarlas como parte de la exposición, sin embargo, creo que no deben ser recomendadas en ninguno de los casos. Uno es el tratamiento médico hormonal, normalmente se usa gonadotropina coriónica y hay otros estimulantes de gonadotropina, ¿sí?, que para fines prácticos nos dan un éxito del 20% según lo reportan varias series. Sin embargo, en la práctica clínica la verdad es que la respuesta al tratamiento es muy, muy pobre y muy baja. Y no tenemos resultados a largo plazo de la estimulación hormonal del testículo, ¿sí? También dependerá de en dónde está el testículo, si vale la pena hacerle una estimulación hormonal. En testículos francamente inguinales o de posiciones más altas, la respuesta al tratamiento hormonal es prácticamente nula, ¿sí? Entonces, ¿qué opciones tenemos? El famoso Choragón o cualquier marca que haya de estimulantes de la GnRH, ¿sí? Hay varios esquemas de tratamiento, también ninguno es estrictamente indicado ni ninguno ha ofrecido la respuesta terapéutica válida para hacerlo, ¿sí? Y están a prueba análogos de la hormona de la gonadotropina, ¿sí?, que no han sido aprobados para tratamiento en la actualidad. Se los comento como parte de las alternativas que hay. Ahorita el buserelin y gonadorelin son los tratamientos o las alternativas que están en investigación. Y tenemos el tratamiento quirúrgico, ¿sí?, que puede ser tanto diagnóstico como diagnóstico terapéutico. Primero, en el testículo no descendido y no palpable puede servirnos para determinar si hay o no remanentes del testículo o de estructuras wolfianas, ¿sí? Es muy importante siempre hacer una exploración preoperatoria, ya cuando el niño está anestesiado, volver a hacer una exploración del canal inguinal y ver si logramos palparlo, porque de eso dependerá si hacemos un abordaje laparoscópico o se puede hacer un abordaje inguinal. Valoraremos hacer una orquiectomía cuando encontremos una gónada disgenética o mal desarrollada, ¿sí?, o de plano atrófica. Si vemos que no tiene las características anatómicas básicas, a veces el conducto deferente puede estar muy desenrollado, muy hipoplásico también, no vale la pena dejar una estructura ahí que puede condicionarle riesgos al menor, ¿sí? Aquí hay una ruta crítica en casos de testículo no descendido, no palpable, unilateral, ¿sí? Podemos tener exploraciones inguinales, testículos evanescentes, que en estos, cuando encontramos un testículo evanescente, lo que hay que hacer es quitar también los remanentes de los conductos de Wolf dentro del procedimiento quirúrgico, ¿sí? Si encontramos un testículo alto y con características favorables para hacer un descenso, se puede hacer un procedimiento, una orquidopexia en dos etapas, que es la técnica por etapas de Fowler-Stephens. Primero se ligan los vasos testiculares y se lleva el testículo lo más cerca al anillo inguinal interno para en un segundo evento hacer la orquidopexia, ¿sí? O la orquidopexia por vía inguinal o laparoscópica, que ahorita veremos que hacer
la orquidopexia de un testículo muy alto en un solo tiempo, podemos tener un riesgo alto de atrofia testicular. Entonces, la gran mayoría, la exploración inguinal nos da una tasa de éxito bastante favorable. Tenemos en la actualidad dos técnicas de abordaje escrotal o paraescrotal, sobre todo para aquellos casos de testículos retráctiles o que a pesar de ser un testículo no descendido, logramos de pronto por clínica o por maniobras preanestésicas bajarlo al escroto, podemos hacer una disección transescrotal, ¿sí? Con también un porcentaje de éxito muy alto, teniendo el riesgo de tener una hernia residual postoperatoria si no se hace una disección del proceso peritoneo vaginal y una ligadura lo más alto posible de disecando el cordón espermático. Y tenemos a la laparoscopía como una herramienta diagnóstica en casos de testículos abdominales o terapéutica si se puede hacer una gonadectomía, orquiectomía, versus una orquidopexia por etapas. Aquí tenemos el abordaje escrotal que, por ejemplo, en esta publicación hicieron el abordaje longitudinal para medio. Lo que hacemos nosotros normalmente es utilizar el RAFE medio para abordar el escroto y nos permite abordar ambos semiescrotos. Separamos ambos dartos y si logramos descender el testículo a esa zona, logramos hacer una disección prácticamente hasta el anillo inguinal externo del proceso peritoneo vaginal para evitar una hernia residual. Hay otra técnica escrita que es la paraescrotal, que sigue el borde lateral de la bolsita escrotal, logrando también una disección un poquito más alta del proceso peritoneo vaginal para evitar esas hernias secundarias. Testículos no palpables, tenemos a la laparoscopia como una herramienta muy importante en la actualidad, ¿sí? Bueno, estos son hallazgos transoperatorios que estén en la ingle 40%, abdominales otro 40%. Hay unos que entran y salen del anillo inguinal, se les llama, el término en inglés es peeping, o testículos evanescentes en aquellos que se lograron palpar en alguna ocasión. Las complicaciones, normalmente por daño vascular, ¿sí? Son mucho más altas si se hace una técnica en un solo tiempo de Fowler-Stephens. En 2 tiempos, el daño, la atrofia testicular es muy baja. Muy importante que todos los cirujanos, yo a todos los pacientes les digo, todo cirujano pediatra es obsesivo con el cuidado del conducto deferente, que es el otro riesgo que tiene la cirugía de lastimarlo. Los riesgos estrictamente asociados al testículo no descendido son la infertilidad por falta de maduración de las células germinales, básicamente ese es lo que más se ha visto que se altera, células de Leydig, fibrosis testicular o alteraciones hormonales. Este es uno de los dibujos de mis alumnos y ahorita me encontré un par por ahí. Algunos de sus compañeros hicieron esta maravilla que me encantó. Vamos a ver en los pacientes no operados con testículo no descendido bilateral, se ha visto que hasta en un 100% tienen oligospermia, ¿sí? Y azospermia en un 75%. Esto cambia de alguna manera en pacientes operados en testículo no descendido bilateral, con azospermias todavía en rangos muy altos. Por eso es que la recomendación se ha bajado entre los 6 meses y el año de edad para la corrección del testículo no descendido. Y las neoplasias, estas neoplasias no son neoplasias que van a aparecer en la edad pediátrica, no nos toca verlos a los cirujanos pediatras ni a los urólogos pediatras, pero es un riesgo que el testículo que no descendió y que no está en un ambiente favorable lo va a tener a pesar de que lo bajemos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, el corte que tiene este estudio que revisamos es que una orquidopexia antes de los 13 años nos da un riesgo del relativo de desarrollar básicamente seminomas del 2.2 y operados después de los 13 años el riesgo relativo se duplica.
Finalmente, sí es un motivo para hacer la orquidopexia, pero no es el más importante. Las conclusiones: hay evidencia que la ubicación temprana de los testículos en la bolsa escrotal previene fundamentalmente la fertilidad y reduce en un 50% el riesgo de desarrollar neoplasias. Y no hay un consenso establecido para terapias hormonales, que todavía entre muchos cirujanos y en algunos pediatras se emplea. Y eso es todo. Muchas gracias.